lado del océano. ¿Será 3 Tenemos minutos gente. más, Tom? Sí, Bien. siempre tenemos gente de España. En este sprint tuvimos, Héctor, colegas de España. Me parece que sí. Realmente no sé en dónde checar su zona geográfica de horario, porque sí estaban y luego viajaban. Entonces, no sé en este momento quién está en España, pero me parece que sí. Buenísimo. Bueno, vamos bajando el volumen. Vamos a ir introduciendo hoy a nuestro speaker, a nuestro mentor. Vamos a darle unos minutos también a David que se presente, que nos cuente un poco cómo llega hasta aquí. ¿Sí? Y primero agradecerle a David. Yo siempre digo que 16 de diciembre, yo le escribí en frío a David en LinkedIn hace una semana. Había leído sus artículos y me parecieron muy, muy potentes. Y sin duda dije, tiene mucho que aportar a la sesión de hoy, un poco para que todos estemos en contexto. Hemos hecho un sprint de Jobs to be Done, y en una semana todos los que estamos aquí presentes hemos de alguna manera puesto en acción en una escala de algunos frameworks, ¿sí? De lo que hemos visto con Guido. Y un poco hoy el propósito que tiene la sesión de hoy es que David nos cuente su experiencia implementando esta metodología, qué le funcionó, qué no le funcionó, cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad, y que todos los de aquí presentes se lleven de alguna manera una historia de alguien que ya está más avanzado, que está hace 2, 3, 4 años utilizando este tipo de framework o mentalidad. La sesión la va a liderar Héctor, que es un poco nuestro líder. Yo estoy un poco aquí para acompañar, para presentarlo a David. Así que, dicho esto, Héctor, te dejo en tus manos el control y el liderazgo de la sesión de hoy, ¿sí? Muchas gracias, Tom. Pues bienvenidos a todos. Les invitamos y recordamos que se sienten más chidas, más padres las llamadas con su cámara, entonces los invitamos a que las pongan. Es la última llamada, la última sesión de Master Me Up del año, así que pues nada, invitadísimos, ¿no? Si me llego a trabar un poco, dale, Tom. No, un aviso parroquial. Si hay preguntas muy puntuales que creen que salgan de esta sesión de hoy, no se olviden de que hay un canal que es Pregunta lo que quieras en la plataforma. Utilícenlo, yo voy a dejar el link, porque tal vez a veces hace una pregunta a David que es muy, muy extensa y se pierde un poco el hilo. Entonces recuerden de que vamos a dejar en el canal Pregunta lo que quieras para que alguno, ya sea hoy o en la ducha en su casa, más tarde, bueno, pueda preguntar. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Santi. Listo, Hola, era eso, Héctor. Ahora sí te dejo a ti el liderazgo. Súper, no, gracias. Pues nada, comentarles que de mi lado todo está bien con el internet, pero tengo dos canales en caso de que no se trabe. Si se traba rápido, regreso rápido, David, lo que sea. Tengo apagones por mi colonia, nada más era un warning de mi lado. Pero bueno, les comento que la sesión del día de hoy no es casi teórico. Realmente no vamos ya a desenmascarar más teoría porque pues desde ahorita nos va a decir David que hay escuelas de Jobs to be Done y que cada quien lo va manejando. Y pues más que nada va a ser como una entrevista, pero más de amigos, más light. Le voy a estar preguntando a David, pues, qué se ha encontrado en el camino de Jobs to be Done, qué él ha cambiado en esta metodología para su manera de trabajar. Y bueno, era un requisito no tan estricto, pero si traen preguntas, mucho mejor, porque lo que queremos es que ustedes se lleven las respuestas, ¿no? David, no sé si tú quieras agregar algo antes de empezar con preguntas, porque creo que empezamos a cumplir la hora. No, bueno, primero que nada, un gusto con todos ustedes. Yo soy David Grandes. Tal vez se preguntarán, bueno, ¿y quién es David Grandes o por qué debería escucharlo? Nadie en particular, solo alguien que está metido un poco en la industria hace un tiempo. Y la verdad creo que va a ser una conversación. Yo creo que hay mucho
hay mucho que es real, hay mucho que no sobre distintas metodologías de todo lo que tiene que ver con producto y tecnología, entonces a veces es difícil entender qué sirve, qué no sirve, dónde aplicarlo, entonces me parece muy interesante compartir con ustedes y hablar un poco sobre eso. Yo soy ecuatoriano, estudié en ingeniería informática en Argentina, trabajé en empresas de tecnología ya unos 12, 15 años, tipo trabajé para OLX, lideré equipos de OLX, después fui para Restaurando como CTO, CPO, vendimos Restaurando para The Fork, que es una TripAdvisor company, y después un amigo mío de Ecuador estaba levantando una startup en San Pablo dedicada a Dark Kitchens as a Service, que se llama Mimic, y ahí decidí entrar en ese mundo en el 2019 y justo llegó la pandemia, así que fue justo en el ojo de todo lo que estaba pasando y ahora estamos haciendo una nueva startup que se llama SAC, que es básicamente un sistema operacional para restaurantes, que bueno, después les puedo contar un poco más si quieren saber, pero básicamente eso es mi trayectoria hasta ahora. Gracias, David. En temas de la trayectoria en Jobs to be Done, ¿cuánto tiempo llevas aplicándolo? ¿Desde dónde? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? Yo creo que Jobs to be Done, me crucé con Jobs to be Done en el 2000, quiero decir 2015. En el Ya. 2015 me crucé con Jobs to be Done y Jobs to be Done en esa época no era era algo que te ofrecían como un paquete de, o sea, Tony Ulwick había lanzado Jobs to be Done, pero era muy difícil de entender cómo se utilizaba, no había lanzado su libro para ese entonces. Él lanza su libro eh, y en base a eso comenzamos a aplicarlo en el 2016. Y durante el 2016-2017 me metí muy de lleno en eso y estudié varias escuelas, la de Clayton Christensen, la de Alan Clement, que son muy diferentes y yo inclusive ahora si quieren podemos hablar un poco de cuándo aplica cada cosa. Pero bueno, básicamente lo sigo aplicando hasta el día de hoy. Es algo que Nice. ya ni lo pienso, ni lo uso, o sea, no lo pienso como Jobs to be done, lo voy a aplicar. Simplemente sale natural y funciona y es muy, muy útil. Pero bueno, obviamente hay que entender qué aplicar y dónde, ¿no? Súper. De hecho, de ahí creo que empiezan mis primeras preguntas. ¿Qué necesidad, a lo mejor en tu trabajo, en tu producto que estaban creando o simplemente de tu interés, qué necesidad te llevó a aprender de Jobs to be Done? ¿Por qué fue como que voy a googlear qué es JBDT o JBDT? ¿Qué te llevó a aplicar y a estudiar de Jobs to be Done? Yo puedo responder eso, pero antes de eso quisiera hacerle una pregunta al público acá. Dale. Y quisiera que todos me pongan acá en el chat, eh, ¿qué job to be done para ustedes resuelve jobs to be done? Nice. Si pueden, sería increíble. Si Tipo, alguno quiere levantar la mano para explicar rapidísimo, también les damos la oportunidad. Va a ser más como diálogo. Si nos extendemos, pues empezamos a monitorear tiempos, pero si alguien quiere explicarse, adelante. o sea, Y si no, qué problema resuelve jobs to be done para ustedes? exacto, sí, como tal es la solución y el Jobs to be done no se plantea solución, pero ¿por qué llegaron al Jobs to be done, no? Pueden Ahí poner por el estamos chat, esperando. pueden levantar la mano. Hoy somos un grupo ya de colegas y amigos, así que hay confianza. Así que el que se sienta con confianza puede levantar la mano. Recuerden, siempre lo decimos, este es un espacio de aprendizaje, con lo cual no tengan miedo en equivocarse o no animarse por decir, no, tal vez estoy errado, ¿no? Estamos todos en modo aprendizaje, así que feliz. Ahí tenemos una mano levantada. Josué, te voy a pedir el micrófono. Ahí ya te lo pedí. Adelante, Josué. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, para mí, directamente en la organización, yo trabajo en Agrega Honduras. Los Jobs to be done para mí me ayuda a entender las necesidades que tienen nuestros clientes. Mm, Los clientes suelen tener muchos problemas que pues son diversos y hay que tener una buena capacidad para poder escucharlos y obtener conversación que a veces no es tan clara, determinar el problema principal que tienen y poder apoyarles por ahí a generar diseños tecnológicos, necesidades. Ok, Sería eso. súper. Muchas gracias, Josué. David, ahí hay una respuesta y hay otra pregunta, otra respuesta por acá por el chat que dice identificar el verdadero origen de una necesidad. Son dos. Si alguien más quiere explicar o preguntarnos por qué
están en Jobs to be Done. Fíjate algo interesante, ¿no? Esas cosas, o sea, quiero entender mejor la necesidad, quiero entender mejor a mi cliente, también es una solución a qué. Tipo, lo querés entender mejor para qué. Y Sí. en general la respuesta que vas a tener, o sea, no sé si alguien me quiere decir eso, siguiendo ahí un poco con Josué, ¿por qué Josué, vos en particular querías entender mejor a esos clientes? ¿Qué es lo que, si los entendieras perfectamente, qué lograrías con eso? ¿Puedo participar de nuevo? Sí, perdón, es que perdí un momento la comunicación. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Ok, sí, bueno, personalmente quiero entenderlos y muy claramente, sin ninguna ambigüedad, porque soy responsable de diseñar soluciones para sus necesidades. Entonces, mi job principal, por decirlo así, es entender su necesidad, porque al yo entender su necesidad, puedo diseñar una solución que resuelva su necesidad. ¿Y tú trabajas en una empresa más grande y vos haces partes de un producto, dentro de un producto más grande, o vos estás tipo liderando una startup pequeña y estás, ¿cómo es un poco tu scope? Agrega se divide en 6 verticales. Yo soy parte de una vertical que se llama IT Operations. Entonces, en este momento yo estoy diseñando soluciones de IT Operations, que va desde monitoreo, Ajá. hardware como servicio, etc. Perfecto, perfecto. Acá Tom puso también vender más, que es muy, muy interesante. Claro, Eh, bueno, si vemos el trasfondo, hay objetivos organizacionales que están relacionados con los OKR, que a mí me interesa entender las necesidades, diseñar soluciones, porque queremos llegar a más clientes, generar pues más ventas en el área de ventas, que son uno de sus objetivos, crecer como equipo, etcétera. Entonces, hay más cosas detrás, pero principalmente yo diría que me interesa entender la necesidad para resolverla y todo lo demás que viene atrás, que son los objetivos, es una consecuencia. Perfecto. Bueno, si quieren le cuento un poco mi historia, porque mi historia es muy parecida. Yo en OLX había escuchado un poco de Jobs to be Done, pero ¿y qué es lo que nos pasaba en OLX? En OLX lo que nos pasaba era, en esa época, 2014, 2015, todavía no se conocía mucho de lo que hoy se conoce, pero nosotros estábamos, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros no hablábamos del cliente, no entendíamos lo que el cliente quería. Nosotros éramos una página de clasificados y básicamente veíamos qué mercados de clasificados, OLX.com, qué mercados de clasificados en el mundo crecían y como que copiábamos el feature, ¿no? Veíamos lo que hacía el competidor, lo copiábamos y era obvio que eso no, era obvio que no sabíamos por qué no funcionaba y no crecía. O sea, el gran problema era que venía el producto, el negocio, los inversores decían, ¿por qué no crece el producto? Y el producto comenzaba a pensar, ¿por qué no logra crecer? Y una de las ideas es, no estamos conectando con los clientes, no los entendemos, tenemos que entender mejor Jobs to be Done. Y ahí uno se mete en Jobs to be Done, cae en Jobs to be Done, y seguro ustedes también cayeron en lo mismo, de Jobs to be Done como una herramienta para entender mejor al cliente, para poder vender más. Y lo gracioso para mí es, tengo acá unos slides, no sé si puedo mostrar algo rápido, Sí, 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 dale. adelante. que creo que va a ser un poco gracioso también. Es Dale, que, dale. a ver, déjame ver así si esto funciona. Está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, the problem perfecto. usually. Ujú. Play slideshow. Perfecto, creo que iba a funcionar. Ok. Entonces, el problema en general es que el forecast de tu empresa era así, tenía que seguir subiendo y tus ventas actuales no están creciendo. Y ahí vos decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestras ideas no funcionan? Comenzás a pensar, tal vez deberíamos hablar más con usuarios, hay que hablar más con usuarios, y comenzás a meterte un poco en el mundo de Jobs to be Done, comenzás a leer un montón de cosas, y ellos te dicen, ¿no? Bueno, tenés que entender el push, tenés que entender el pull, tenés que entender los hábitos, las ansiedades, la visión de progreso, comenzás a entender de distintos tipos de jobs, distintas teorías, el potential customer, your product, la bola de que lanza fuego, y uno está en eso, metiéndose a fondo, y de repente viene tu inversor y dice, ¿estamos creciendo, sí o no? Y, y ahí es cuando ahí es cuando comienza a doler un poco el concepto de Jobs to be Done. Es súper interesante porque entiendo bien a mi cliente, pero dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de dónde ya está la empresa, es difícil a veces aplicar
todos esos conocimientos, esos learnings, porque ¿en dónde aplico, no? Tipo, o sea, todo bien con entender al cliente, pero en este momento hay un montón de clientes que ya estoy vendiendo, que me piden un montón de cosas que sé que tal vez no me aportan valor, o sí aportan valor, pero no me va a generar más revenue. Es como que comenzás a luchar mucho con eso. Y, y yo lo que aprendí es que Jobs to be Done no es una herramienta que te ayude a lograr tracción más rápido. No es eso. Y Jobs to be Done, la verdad, cambia mucho dependiendo del entorno en el cual estás. O sea, si vos estás en una empresa muy grande y estás haciendo producto específico en un feature, Jobs to be Done es mucho más relacionado con entender la actividad del cliente y cómo funciona, qué es lo que le espera, cuál es el expected outcome. Pero si estás en una etapa mucho más temprana de una startup, Jobs to be Done es más parecido a marketing. Es tipo, ¿cuál es mi value proposition? ¿Cómo me comunico con él? ¿Cómo debería ser mi material copy? Y cuál es mi hook. Entonces, Jobs to be Done realmente comienza a evolucionar mucho y yo creo que las distintas escuelas tienen que ver un poco con eso. La escuela de Tony Ulwick, por ejemplo, del Job Activity Map, tiene mucho más sentido en una empresa más B2B o una empresa mucho más grande, mientras que Alan Clement, que te habla mucho más de Theory of Progress y cuál es el System of Progress y cuál es esa visión de futuro, es mucho más importante en una etapa de ideación 0 to 1. Entonces yo comencé un poco a separar en mi mente, comencé a separar las cosas en dos. Y un poco es, no sé sus casos, no sé si ustedes están ahora levantando startups o si están trabajando ya en empresas, pero esencialmente lo que yo vi es una startup que está en un 0 to 1 mode, donde está tratando de encontrarse, necesita otro tipo de foco y una etapa que ya está en 1 to X tiene otro tipo de foco donde es más sobre ejecución, predictable execution. Pero ustedes igual quieren hablar de Jobs to be Done, así que si quieren puedo volver un poco más al tema, porque esta presentación va a por qué Jobs to be Done es difícil y un poco cómo vos comenzás a racionalizar dónde colocar Jobs to be Done y qué etapa. Si quieren, lo que sí les puedo dejar es una cosa, que es esto. A ver, dame un segundo. De hecho, me gustaría preguntar en lo que buscas, David, si me pueden poner en el chat, ya que entendieron en qué stage están. ¿Están de 0 to 1 o 1 to X? ¿Ustedes están en qué etapa? ¿Buscando ese 1 o buscando crecer ese 1? Creo que eso nos puede ayudar para encaminarle la plática. Pero dale, David. No, yo lo que les quería compartir es, hoy lo que yo ya aprendí es, Jobs to be Done, para vos lograr una empresa que valga algo de dinero, que sea una unicorn company, una billion dollar company, tenés que primero crear una categoría nueva, crear un concepto nuevo en los clientes, pero esa categoría, ese concepto nuevo, piensen en Uber. Uber crea la categoría de ride hailing. Antes de Uber no existía ride hailing como un concepto y ellos crean, ¿qué es el concepto ese? El concepto es una combinación de 4 cosas que resuelven un problema que ya existía. Entonces el problema antes era cómo transporto de A a B y las soluciones eran taxi y otras. Entonces el mercado existía con soluciones anteriores, con un modelo de negocio anterior y Uber vino y revolucionó eso, pensó algo completamente diferente, una nueva solución a ese problema y crea una categoría nueva y eso sí se vuelve muy valioso porque tiene un monopolio sobre esa categoría. Pero bueno, el punto que yo quería hacer es, lo que yo terminé aprendiendo es que Jobs to be Done es fantástico para entender el mercado y el cliente final, pero eso solo es una pieza de 4 más. Para vos generar un producto que funcione para ese problema de mercado, sirve mucho más, para mí tiene mucho sentido entender muy a fondo lo que es Lean Startup, ¿no? Y obviamente toda la iteración de productos y probar, iterar mucho, entendiendo el mercado en el cual vos querés estar. Hay un approach mucho más iterativo hasta llegar a esa combinación, pero eso no es todo. Una vez que llegas a esa combinación, tenés otros 2 desafíos: cómo yo distribuyo mi solución, que ahí entra mucho lo que es go-to-market strategies con Crossing the Chasm y el concepto de que hay early adopters que no son iguales a la late majority y que la gente que tiene distinta abertura a probar soluciones nuevas. Entonces hay muchas empresas que les cuesta mucho pasar de ese early adopter a mainstream. Entonces hay mucho para estudiar en Crossing the Chasm para entender tu go-to-market strategy. Básicamente atacar un nicho, enfocarte mucho, etcétera. Pero también por otro lado, no alcanza solo eso si es que no entendés bien tu modelo de negocio y por qué estarían dispuestos a pagarte tus usuarios por distintos features y qué vale más. Y ahí entra mucho la teoría de willingness to pay y entender mucho más monetization antes de crear el producto. Y todo eso de vuelta se conecta con Jobs to be Done, porque o las 4 piezas encajan o no encaja nada y tenés que seguir iterando, iterando, iterando. Y yendo un poco a tu ejemplo de cómo yo me metí en Jobs to be Done al principio,
yo me metí en Jobs to be Done en Restaurando porque teníamos que hacer crecer el producto. O sea, Restaurando intentó crecer con paid marketing, gastando mucho dinero, y el producto dentro de todo no resolvía una necesidad concreta del usuario. O sea, el usuario en Estados Unidos tiene que reservar para ir a comer a algún lugar porque es un problema real, porque no hay dónde comer en Estados Unidos. O sea, pero en Buenos Aires o en Latinoamérica vos entras a cualquier lugar y te sentás a comer y ya está, tipo, haces fila y punto. Entonces, Restaurando copia esa solución, la coloca en Latinoamérica, pero el crecimiento no acompañaba lo que se esperaba. Se intentó con marketing pago, tipo pagar y pagar y pagar por marketing, pero no había retención, no había un crecimiento orgánico. Y ahí surge un poco che, entendamos qué es lo que los usuarios necesitan, hagamos jobs to be done para entenderlo. Y en esa época, lo que nosotros hicimos fue entender muy bien al usuario target, entonces hablamos con 40 mujeres, que era nuestro usuario más específico, entendimos su job to be done. Por ejemplo, ¿por qué ellas usan restaurante? Ellas no usaban restaurante para reservar, ellos utilizaban restaurante para descubrir lugares nuevos. A ellas les importa mucho salir a cenar porque eso mata, o sea, corta con la rutina. Ellas tienen mucho miedo a caer en la rutina, mucho más que los hombres, por ejemplo. Entonces, mujeres que están en relaciones estables de pareja, para ellas era súper importante entender, tener un espacio donde ellas podían divertirse con sus amigas o revivir un poco esa conversación muy personal con la persona con la cual ellos vivían. Entonces, De hecho, sí. perdón, David, te quería preguntar algo ahorita que justo mencionaste un caso. Bueno, todo esto me parece excelente como para empezar a entender en qué etapa, ¿no? Era una de las preguntas que más teníamos en los alumnis, pero voy a concretar un poquito más en el tema de Jobs to be Done. Y me Sí, gustaría vamos. más que nos hablaras con un ejemplo tuyo, ya sea al inicio, ya sea ya con más experiencia o un caso que digas, de aquí podemos sacar mucha información. Me interesa que hablemos de algo más táctico y que nos cuentes un poquito el proceso de aplicar Jobs to be Done per se, porque todo lo demás, pues a lo mejor puede hacer demasiado ruido. Me Sí, gustaría sí, más sí. que hablaras de un caso que tú me dijeras, para mí es donde yo más le aprendí a cómo implementar Jobs to be Done. No sé si quieras primero ponernos en contexto de qué caso fue. No, el caso fue ese, o sea, el caso era, tenemos que crecer Restaurando es una aplicación para reservar lugares para ir a reservar y teníamos que hacerlo crecer. Ok. Y el primer problema fue cómo logramos más retención o más uso del producto. Y, y para eso aplicamos Jobs to be Done. ¿Cómo aplicamos Jobs to be Done? Lo aplicamos en dos etapas. La primera etapa era hablar con, hablar con varios tipos de usuarios, ¿no? Entonces entendíamos que hablamos con en realidad, no al principio lo que uno sabe es que no sabes exactamente los segmentos. O sea, uno cree que sabe los segmentos, pero en realidad no lo sabe. Entonces nosotros hablamos con 40 personas. Hicimos una conversación de Jobs to be Done muy no sé si conocen el libro The Mom Test, pero es una buena guía muy rápida para hacerlo. Pero básicamente recorres por el recorrido de la persona. Entonces vas, por ejemplo, ¿por qué vos decidiste usar restaurante? ¿Cuándo fue? Ah, fue el jueves pasado porque quería ver de ir a comer con alguien. ¿Por qué pensaste en ir a comer con alguien? Ah, porque estaba aburrida en mi casa. ¿Y por qué y vas entrando un poco en todos esos drivers, ¿no? De tipo, ¿cuál es el problema que tenés? ¿Cuál es esa visión de futuro? ¿Cuál es esa visión de progreso? Tipo, ¿qué es una gran velada para vos? ¿Qué es una gran cena para vos? ¿Cómo eso te ayuda a pensar tu vida de otra forma? Y básicamente lo que fuimos llegando fue a la conclusión que es lo que te decía, o sea, eh, Jobs to be Done para un grupo grande de esa gente era perdón, restaurando, salir a cenar en realidad, descubrir lugares nuevos para cortar con la rutina era el job to be done que ellos querían utilizar y utilizaban restaurando porque habían descuentos, porque estaban en restaurantes, porque había información, pero era totalmente accidental. Nosotros de ahí nos dimos cuenta que nuestra aplicación tenía que trabajar mucho más para discovery. Entonces comenzamos a trabajar en mejor información, mejores fotos, mejores reviews, más clara la información en distintas categorías. ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. Te voy a estar poniendo la manita para no interrumpirte, Sí, pero sí, por favor. mira, algo que a mí me funcionó cuando yo estaba aprendiendo Jobs to be Done era, pues, que mis mentores me ayudaban a decidir, pues, mejor, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar cómo tomabas tus decisiones en cada parte del paso, ¿no? Creo que eso va a ser muy valioso. ¿Por qué decidiste con 40 personas hablar? ¿Por qué no 10? ¿Cuánto tiempo te decidiste? ¿Este proceso de Jobs to be Done va a durar tanto? Temas de esas decisiones iniciales, ¿cómo fueron? Mira, al principio yo creo que con 40 personas es más que suficiente para tener información cualitativa. Nosotros hicimos un approach de invitar a mucha gente vía Facebook a una encuesta donde les dábamos
donde nosotros ¿qué hicimos? Nosotros enviamos una encuesta en Facebook a cambio de un reward para ver qué personas machaban con nuestro perfil. En nuestro perfil lo que queríamos era gente que salga a comer por lo menos 4 veces por mes, que por lo menos, etcétera. Habían varios criterios de lo que era nuestro Ideal Customer Profile, y la gente que respondía bien le invitábamos a conversar con nosotros. Y la verdad fue tipo, ¿cuánta gente logramos conseguir en un mes para charlar? Y, y obviamente a medida que tenés, creo que las primeras 5 charlas ves 5 cosas diferentes, las siguientes 5 charlas comenzás a ver algunos patrones, las siguientes 10 charlas ya podés predecir lo que te van a decir, las próximas 10 ya sabes, ya es prácticamente, ya Confirmas. lo escuchas, sí, sí, sí. Y yo creo que una vez que ya entendés eso, igual no alcanza. Porque vos sos la única persona que habló con esa, o vos o 2, 3 personas hablaron con esas 40 personas. Y, y, por ejemplo, nosotros en Restaurando teníamos lo que más funcionaba era generar campañas de descuento. Eso generaba la mayor cantidad de reservas, pero eran unas campañas de descuento muy específicas, tipo decíamos 20% de descuento a tal restaurante, 30% de descuento a tal restaurante, la gente entraba. Y cuando hacías este análisis de Jobs to Be Done, nos dimos cuenta que la gente realmente valoraba mucho más descubrir, aprender de lugares nuevos, ver qué tipo, por ejemplo, cuáles son los mejores lugares para yo ir en una cena de trabajo, cuáles son los 10 mejores lugares para yo ir en una cena romántica, cuáles son los 10 mejores lugares para ir con una persona para llevar a alguien a primera cita. Cada vez entendíamos que ellos necesitaban resolver eso. Okay. Y era un poco un desafío, bueno, y ahora, ¿por dónde empezamos? O sea, hay distintos potenciales focos, ¿qué nos va a dar más crecimiento? Y ahí es donde, sí. No, o sea, solo te levanto la mano, terminas las ideas, tampoco te quiero ir interrumpiendo como si nada, ¿no? Tengo dos preguntas de lo que acabas de Sí. mencionar y ahorita tenemos otra de Alejandra por si quiere hablar. Ajá. Primer pregunta, digo, quiero irlo como más desmenuzando en temas tácticos, ¿no? Ujú. Hablaste con 40, el negocio era B2C. La decisión de hablar con 40 estuvo tomado por el tiempo que tenían límite, el tiempo lo pusieron en un mes por alguna decisión en particular. Serían esas dos las preguntas, ¿no? Porque cuando estás hablando con un B2B, a lo mejor no puedes hablar con tantos tomadores de decisión y cuando es un B2C, pues es más rápido encontrar a 100, ¿no? Esa es como una pregunta. Y una cosa que sugieres y dos, ¿cómo lo hiciste tú? Y ya la segunda intervención me gustaría que hablara Alejandra. No sé si quieres primero responder esto, David. Yo creo que, yo creo que con B2C tienes que hablar con más gente, porque B2C no entienden, ellos mismos, o sea, como la aplicación es gratis, en general es gratis de usar, ellos no entienden el por qué la usan del todo, es algo instintivo, se les ocurrió, un amigo les dijo, les pareció copado, lo probaron y ya están acá. Y tipo, no hubo un análisis. Con B2B, vos podés hablar con esa persona y te va a explicar exactamente el costo de cada etapa y por qué es otro approach. Es más, yo te diría que Jobs to be Done de la versión Clement es mucho más B2C, y la versión de Ulwi, que es mucho más Activity Mapping, es más B2B. Y funciona mucho mejor para eso. Súper. Y la otra pregunta que ¿Decidieron el hiciste es, tiempo? Ajá, el tiempo. ¿Decidieron el tiempo en un mes por algo? O porque yo nosotros, puedo seguir nosotros hablando con usuarios. no, vos podés hablar siempre con usuarios y eso está bien, pero en nuestro caso nosotros necesitábamos definir las guías para el próximo semestre. Dónde iba a ser el gran foco de la empresa, dónde iban a estar los OKRs, y había una necesidad de llegar con las definiciones antes de enero. Así Súper. que nosotros arrancamos en este análisis, arrancamos en septiembre. Una buena pregunta ahí que me dicen es, ¿cómo eliminas la subjetividad de la interpretación de las personas que entrevistan? Yo lo que a mí se me ocurrió fue que Jobs to be Done no sea una cosa de un equipo, que solo lo haga producto, solo haga marketing o solo haga ingeniería, sino se me ocurrió que lo hagamos entre todos. Entonces armamos un grupo cross-funcional de gente y fuimos distribuyéndonos entre esas conversaciones y fuimos sacando learnings a medida que avanzábamos y fuimos consolidando todo en un journey map, o en distintos journey maps y en distintos artefactos de personas. Entonces describíamos lo que las distintas personas, les poníamos un nombre. Y era un trabajo muy colaborativo, habían discusiones, habían debates, pero en realidad como no estábamos priorizando todavía, no había tanta pelea, era más de generar en conjunto, generar en equipo, distintas personas que lo vieron juntos, y la verdad que todos tenían mucho sentido, o sea, habían 5 o 7 personas diferentes que todas tenían mucho sentido, eran muy interesantes. La gran pregunta era, ¿por dónde avanzamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el foco? Ya. Y Me ahí gustan las tengo, preguntas que me llevan a algo táctico porque es el how to apply, ¿no? Aquí creo que todos están aprendiendo apenas, empezando de Jobs to be Done. Una pregunta, cuando tú dices, era un equipo cross-funcional,
a lo mejor no tienes todo el equipo que sabe de Jobs to be done. ¿Todos tendrían que saber de Jobs to be done para hacerlo? ¿En tu equipo todos sabían de Jobs to be done o solo sabían de entrevistas? Honestamente, yo creo que Jobs to be done, al final, para mí, se trataba mucho más de entender el push, el pull, el habit y el anxiety. Tipo, Nice. creo que todo lo demás, no cambiaba tanto y no era, es que, bueno, de vuelta, si estás en una etapa 0 to 1, o por ejemplo, etapa 0 to 1 también puede ser para una compañía, ¿cuáles son las nuevas iniciativas que tenemos que hacer? No se trata tanto de entender todos los tipos de jobs o las distintas actividades, porque no tenés idea, no sabes, o sea, realmente, ¿cómo voy a, o sea, imagínate, el restaurante no estaba diseñado para Discovery, ¿cómo yo voy a comenzar a hacer el map de cómo ya funciona Discovery, cómo lo hacen en la vida real? No tengo idea, no sé la actividad actual, no hay forma. Lo que sí pudimos saber es cómo ellos procesaban su propia actividad hoy en base a outcomes. Entonces, por ejemplo, si vos querés descubrir algunos lugares, ¿cómo es tu proceso? Entonces nos decían, bueno, yo tengo mi Excel, arranco una semana antes a buscar personas, busco en Google, busco acá, busco acá. Ah, entonces buenísimo, comenzamos a consolidar el journey de esa persona y lo comenzamos a segmentar en distintas etapas, tipo passive search, active looking, decision. Pero tampoco eso es Jobs to be done, eso es Activity Design de hace 50 años. Entonces, es como que llega un poco donde se mezclan todas las teorías y comienza a ser un poco qué es, qué no es Jobs to be done. Yo te diría, Claro. para mí lo que sí es claro que es Jobs to be done es entender esa visión de progreso del usuario, el problema que él quiere resolver. Eso sí me parece algo core que hay que entender y literalmente fue una conversa de 1 hora. O sea, le di a la gente de ese equipo cross funcional high level que es Jobs to be done en 1 hora, lo entendieron y fuimos y comenzamos a implementar. Súper, interesantísimo. Oye, ¿y cómo Déjame, llegaron? Dime, dime. déjame cerrar la puerta un segundo. Sí, dale. Si tienen preguntas, aquí estamos. Ya saben que esto es más como para extraer la información que David tuvo con su experiencia. No es tanto teórico, sino pues para eliminar algunas ideas. David, entonces te preguntaba, ¿cómo llegaron en ese ejemplo a descubrir el job principal? Porque a lo mejor y tú estabas ahorita encontrando la audiencia, tú estabas encontrando el job performer, fue cross-functional, o sea, entre todo el equipo, pero ¿cómo llegaron? Y cuéntame cuál fue el proceso a llegar a, este es nuestro job principal, a hacerle el mapping, ¿no? O sea, bueno, El main job. Ujú. ¿vos decís el job principal de cada persona o el job principal que queremos resolver como compañía? Exactamente, el job principal que querían resolver. Porque de todos Bueno, modos, si tú con tu compañía ya estás alineado con lo que quieres hacer para tu cliente, la cosa aquí es que creo que había varias dudas y estoy intentando sacar preguntas de lo que vivimos en el sprint. sí. Algunos jobs no los presentaban como job principal, sino como jobs micro, ¿no? O algunas jobs ya hablaban de un job dentro de la solución. Entonces, desde ahí a lo mejor hay un tipo de confusión. ¿Tú cómo descifraste cuál fue tu job principal a seguir, pues, continuando? A ver, los distintos grupos de personas que entrevistamos, o sea, distintas categorías, tenían distintos jobs to be done, entendiendo ese job to be done como esa visión de progreso que esa persona quiere lograr, ¿no? Desde la señora que literalmente decía, quiero cenar sentado una noche por semana, porque ella está todo el día con su familia, entonces ella quería ese momento para relajarse. Entonces, el job to be done ahí era muy claro, o sea, ella quería ese espacio para compartir con sus amigas. ¿Y por qué quería ese espacio? Bueno, porque ella quería, para ese grupo había un job muy fuerte con conectar con sus distintas amistades. Para otro grupo había un job muy fuerte de cortar con la rutina con mi pareja. En Buenos Aires el 60% de nuestras reservas eran de 2 personas, entonces también hay un poco de información cuantitativa, así, che, dónde me quiero enfocar, dónde no. Súper. Pero la pregunta es válida en el sentido que en nuestro mismo equipo surgió la duda de por dónde empezamos. O sea, tenés el grupo de las 5 amigas que salen cada jueves, tenés el grupo de las parejas que quieren un lugar romántico, tenés el grupo de los chicos que quieren descuento. Y habían distintos grupos, todos válidos, y el equipo de marketing más le gustaba a uno, el equipo de venta le gustaba a otro, el producto quería hacer otra cosa. Entonces ahí sí, ahí hicimos otra cosa que para mí fue muy interesante, que fue... por cada job to be done, por cada grupo, comenzamos a aprender cuáles son los desired outcomes más importantes. Entonces, por ejemplo, y esto se lo robamos de Ulwick. Entonces, por ejemplo, si vos querías descubrir lugares nuevos, ¿qué tan importante es para vos saber sobre, por ejemplo,
el ambiente de un lugar. O inclusive hasta hacíamos preguntas más concretas. ¿Qué tan importante es para vos saber las fotos del lugar antes de decidir? ¿Qué tan importante es para vos ver el menú? ¿Qué tan importante es para vos ver reviews por orden cronológico? ¿Qué tan importante es para vos ver el mapa? ¿Qué tan importante es para vos? ¿Qué tan importante es para vos que el servicio sea excelente? Y así fuimos preguntando, o sea, o sea, nosotros lo que pensamos es, ¿cuáles son los building blocks de una experiencia increíble para todas estas distintas personas? Y fue una lista de 40, 50 cosas que consideramos que eran importantes para todos ellos. Y enviamos encuestas a 1000 personas donde hicimos el Opportunity Landscape. Entonces, por cada pregunta, por cada uno de estos temas, preguntábamos, ¿qué tan importante es para vos ver las fotos del lugar antes de ir? Y después, ¿qué tan satisfecho estás hoy con cómo vos ves las fotos de los lugares antes de elegir a dónde ir? ¿Y qué tan importante es para vos? Es algo que es independiente de la solución. ¿Qué tan satisfecho es algo que también es independiente de nuestra solución? Puede ser cómo esa persona está resolviendo hoy el tema. No sé si ustedes ya cubrieron Opportunity Landscape, Sí, pero llegamos ahí, pero realmente ese no fue el proyecto final. Sí hay contenido sobre el Opportunity Landscape, pero a lo mejor hay más preguntas al respecto, ¿no? Una pregunta. sí. ¿Eso fue durante todo un mes? ¿Cuánto tiempo tardaste en mandar la encuesta y empezar a hablar? ¿Durante todo el mes o dijiste eso lo vas a hacer durante 2 semanas? Septiembre, octubre, noviembre. O sea, fue septiembre la conversación con las 40 personas, octubre enviamos las encuestas, y en noviembre produjimos tipo ¿Qué pasó? Cuando enviamos esas encuestas, comenzamos a ver comenzamos a ver cuáles eran los desired outcomes de mayor impacto, los de mayor oportunidad, ¿no? Porque la ecuación es importance plus importance minus satisfaction equals opportunity. Si quieren podemos hacer un ejemplito aquí rápido, pero Okay. a ver, si quieren hagamos el ejemplo rápido, porque si no... De hecho, no sé si por ahí hay algunas personas que estoy viendo conectadas que yo ya les di feedback. No sé, Byron, no sé si tengas tú una pregunta sobre tu proyecto y cómo es que la experiencia de David te puede ayudar. Preguntas tuyas. Bueno, hablando de alguien, ¿no? Quien quiera puede levantar la mano y hacer preguntas sobre específicamente su proyecto. Estoy buscando... Hay preguntas. Digo, yo tengo muchas, pero la sesión es para ustedes, así que de verdad, plantéense todas las preguntas necesarias. Yo soy muy preguntón. Lo que quiero es que se lleve la respuesta a sus preguntas. Ay, creo que tengo una presentación vieja acá sobre eso que hice. Si quieren me puedo mostrar. Déjame ver aquí. Tom, tú aquí presente. ¿Cuál fue el job to be done para poner un job to be done sprint en Master Me Up? Esa es una buena pregunta. Miren, encontré una presentación vieja. Ahorita te damos la palabra, Tom. Dale, dale, David. Ah, perdón. Sí, hablé y estaba en silencio, pero ahora te lo cuento. No, Dale, justo encontré una presentación vieja donde acá están los distintos grupos de personas que habíamos encontrado en el restaurante. Entonces estaba el soltero, la pareja, las amigas, etc. Pero era difícil definir cuál íbamos a atacar primero, entonces hicimos el Opportunity Landscape, ¿no? How might we show people parking options es un ejemplo, ¿no? Para cada oportunidad preguntábamos cómo resolver eso, pero después preguntábamos qué tan importante es para vos y qué tan satisfecho estás. Y esencialmente es de esto que decimos acá. Entonces, por ejemplo, el 75% de la gente dijo que saber opciones para estacionar era súper importante. Entonces, el número de importancia era 7.5. Solo 25% dijo que hoy estaban satisfechos con cómo ellos entendían qué opciones de estacionamiento tenían a la hora de elegir a dónde ir a comer. Entonces, la satisfacción es 2.5. Entonces, la oportunidad es solamente la suma, es la suma de importancia más la distancia entre importancia y satisfacción. Básicamente, lo que quiere decir es suma, o sea, fíjate todo lo que es importante y después fíjate qué es lo que tiene más gap entre importancia y satisfacción y ponerlo encima. Y todo lo que te da arriba de 10 es high opportunity. Y nosotros hicimos este gráfico, acá está el gráfico real nuestro. Esto fue lo que hicimos con Restaurando. Y lo que encontramos era que la mayoría de las cosas que no estaban siendo resueltas eran sobre discovery. Tipo, no quiero esperar, obviamente quiero llegar y que el lugar esté,
pero quiero que la atención, el lugar, la comida estén de acuerdo a mis expectativas. Quiero entender exactamente bien si el lugar, la atención, la comida están de acuerdo a lo que yo espero. Quiero recomendaciones de nuevos lugares, precio y presupuesto, pero conocer lugares cercanos y características diferenciales. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, la persona que más se alinea a esto es una persona que está muy enfocada en descubrir lugares nuevos y en entender muy bien antes de elegir ese lugar cómo ir. Entonces, fue por eso que nosotros decidimos ir por Discovery y una cosa que también, que esto es El importante pricing. también, exacto, es el pricing. Hay que analizar el pricing de cada una de las cosas que vos estás pensando, cuánto están dispuestos a pagar. Para B2C no tenía sentido porque era gratis el producto, pero para B2B, esto lo estoy aplicando mucho ahora en SAC, en la nueva empresa. Y bueno, nada, después, bueno, esta presentación habla después de Customer Journey Maps y otras cosas que hicimos, pero acá está nuestro Voy Customer a, Journey Map, por ejemplo. Voy a intentar bajarlo a temas más amateurs, porque creo que aquí hay muchos alumnos que apenas empezaron, ¿no? Entonces, Ajá. no sé, y ustedes me dirán, hasta me gustaría que me dijeran los que están presentes si la plática está siendo a lo mejor más elevada, pero creo que podemos bajar al proyecto que empezaron a entregar. Uno, fue descubrir el job performer, el ejecutante. Dos, encontrar el job principal, su job emocional y su job social. Tres, hacer el job map con todos los pasos. Y de ahí encontrar los need statements o las necesidades. No llegaron a hacer opportunity landscape, pero los opportunity landscape se hablaban en la sesión inicial. Entonces fue enriquecedor lo que mencionaste. Y por último, las 4 fuerzas. No sé si me puedes ayudar a un ejemplo de tu lado de cómo hiciste ese proceso para cumplir con todas estas, para que ellos se lleven un aprendizaje más aterrizado a lo que ya hicieron. No sé si me doy a entender. Si querés podemos, tal vez es más fácil ir con un ejemplo de alguien que hoy esté aplicando la metodología y qué cosas él considera que están funcionando y qué cosas quiere entender mejor o con qué dudas tienen. Creo que eso puede ser mucho más interesante, pero necesitamos un voluntario. Sí, no sé si por ahí, creo que estaba. ¿A quién más yo le di feedback? No, puede ser alguien del equipo de Agrega, que son varios, y así los ayudamos entre todos. Ángela, Ilsi, bueno, hay varios del equipo que puedan dar un poco de contexto. Si no, yo puedo hacer preguntas de lo que di feedback a algunos proyectos, pero sería que la persona hablara. Elegí un proyecto, Héctor, que te guste. Yo recuerdo que le di feedback al proyecto de Byron. Byron, ¿te parece que seas el candidato? Sí, no hay problema. Dale, cuéntanos de tu proyecto. Yo te di feedback, me gustaría que te diera pues un poquito más de guía, David. Pues, bueno, básicamente algo que, bueno, en el feedback estaba y que tal vez pues no se definió como debió ser, era los jobs emocional y social, pero el detonante es de algo que yo actualmente sufro, digámoslo de una manera, que es, no me gustan mucho las esperas en las gestiones. Es decir, cuando voy a un lugar y veo que ya hay, digamos así, bastante fila o está lleno, ¿qué les digo? Siento frustración, siento que el tiempo y el día comienzo a maquinar cuánto voy a poder tardar y siento que se me fue mediodía y ya me siento improductivo, ya me siento, pues esto lo roto, entonces lo otro. Entonces, básicamente, pues de ahí me nació en poder tal vez eh, tratar de resolver un job en cuanto a hacer ciertas gestiones y que no necesiten meramente de transportarme o de estar físicamente en un lugar, ¿verdad? Y así fue pues que nació ¿Cuál el fue el yo corazón, principal? ¿Cuál fue el yo principal al que llegaste, Byron? poder realizar las gestiones, poder realizar mis gestiones para poderme sentir menos, bueno, diría yo que estresado o menos frustrado y poder pues mostrar un poco más de agilidad en los trámites. Pero el principal era básicamente eso, poder realizar gestiones, eh, poder realizar mis gestiones sin necesidad pues de estar pues, físicamente haciéndolas. Básicamente. Gracias. Te puedo contar lo que pienso ahí de eso? Dime. Em, yo creo que una primera trampa de Jobs to be Done es pensar que Job to be Done es una actividad que haces o no haces.
En realidad, Job to be done tiene más que ver con una visión tuya propia de tu progreso. Entonces, vamos con un ejemplo. Cuando vos vas a estos lugares y ves esta fila enorme, vos te sentís frustrado, ¿no? Y, y un poco, ¿qué es lo que vos, o sea, qué es lo que vos querés? ¿Cuál sería una visión tuya? O sea, trato de ponerlo un poco en... Este tipo de gestiones, ¿dónde ocurren? ¿Cuándo ocurren? ¿Qué son? ¿Son gestiones en todo lugar? Por ejemplo, si vas a un banco, si vas a ¿qué te digo? Por ejemplo, me tocó una experiencia que tenía que hacer un trámite de migración y además de la fila o sea, migración me refiero a trámite de un pasaporte y toma, además de la fila que tienes que hacer todo un mediodía, toma 8 días después retirar el trámite, más que solo hacer el trámite es mediodía. Y en el día pues tengo una agenda, dado que pues soy ejecutivo comercial, que si ya la pierdo, pues para mí ese día básicamente es improductivo. Entonces el solo pensar que voy a estar mediodía en un lugar estático, ya para mí no, pues, pues, Entonces, buenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy, no? O sea, vos comenzás a entender un poco a esa persona. Entonces, ok, esta persona le duele mucho perder tiempo. Todos nos duele perder tiempo, pero ¿por qué le duele perder tiempo? Ah, ejecutivos de ventas tienen horas que necesitan utilizarlas para ser productivos, cada hora cuenta, etcétera. Perfecto. Esa gente tiene una presión muy fuerte por cada hora que sea productiva. Tiene mucho que ver con productividad. Bien, entonces, ¿cuál es una visión de progreso de esa gente? O sea, pero ojo, by the way, jobs to be done podemos resolver climate change con Jobs to be done, no podemos. Entonces tienes que enfocarte mucho en ese específico nicho que querés resolver y con ese específico problema que puedes resolver, porque resolver todas las filas en todos los lugares del mundo es impracticable. Pero, ¿a qué voy? Si vos con Jobs to be done llegás poco a poco a la conclusión de gente que tiene una presión fuerte de cada hora que tienen que ser productivos y tienden a generar estas gestiones que les consumen mucho tiempo y que son ineficientes, vos podés de ahí comenzar a pensar en jobs to be done para darles a ellos una versión de progreso de ellos. Entonces, vamos a hablar de agentes de comerciales, vamos a decir, sé un agente comercial hiperproductivo o súper inteligente con tu tiempo, utilizar nuestro servicio ahorra cada hora, por ejemplo, ahorra cierta cantidad de tiempo. Entonces, más un pitch de marketing más que una solución para mí de actividad, ¿entendés? O sea, no tiene mucho que ver con eso, es más, ¿cómo sería tu propuesta de valor a las personas que querés resolver el problema? perdón, repetirme la pregunta, creo que se me fue un poco la comunicación. Lo que digo es, ¿a quién vos le querías, o sea, cuál sería tu cliente específico y qué problema le querías resolver? Ok, bajo una segmentación o nicho, bueno, yo diría que sería todo persona que se dedique o tenga un cargo ejecutivo, por ejemplo. Porque sí puede aplicar a un ejecutivo comercial que tiene que visitar clientes, tiene que hacer llamadas de prospección, todo lo que implica un tema de ventas, ¿verdad? Pero también pues eso no es ajeno a alguien que tenga, no sé, un cargo ejecutivo, independientemente aunque no sea de ventas, pero que sí sea oficinista, por ejemplo, y tenga que, por ejemplo, hacer un trámite de ese tipo. Es decir, igual, el perder probablemente mediodía, pues no sea muy razonable o muy productivo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por cada hora ahorrada en la fila? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? No sé si tal vez me das un rango razonable, porque la verdad, bajo, Dime, bajo dime la tú, frustración, por dime tú, ejemplo, dime tú qué sería un precio, dime tú qué sería un ok, precio, un precio un precio razonable, aceptable, un precio caro y un precio prohibitivamente caro que toma, preferís hacer la fila. ok, tomando en cuenta lo que tendría yo que costear por hacer eso y mediodía, por ejemplo, desde el transporte y tal vez si tengo que estar mediodía, obviamente ya implica probablemente algún tiempo de comida porque tengo que esperar, porque ese es el problema, que hay que esperar. Te diría probablemente unos $50, por ejemplo, solo por decir, no me importaría si los tengo que pagar, pero no estar esperando mediodía porque me afecta otro tiempo, pues sí estaría dispuesto a darlo, solo por dar un dato promedio. Si tuviera que ponerle un precio, o el precio es en base a lo que me costaría, obviamente.
o lo que me puede haber costado. Bueno, o sea, vos básicamente acá estás llegando a... Hay gente que pagaría, vos pagarías $50 para ahorrarte 6 horas. O sea, pagarías arriba de $10 la hora para ahorrarte una hora. Y tal vez eso cambia dependiendo de cuántas horas te ahorras en un saque, ¿no? Tipo, ahorrarte una hora no es tan grave, ahorrarte 6 horas es mucho más. ¿Qué es lo que yo te diría? ¿Cómo yo aplicaría Jobs to be done en tu caso? Tiene que haber un nicho de gente que sufre tanto el problema como vos. Si yo pregunto acá, en toda esta gente aquí, ¿quién pagaría $10 para darse una hora en la fila? Algunos van a responder que sí, otros pagarían más, otros pagarían menos, ¿entendés? Entonces tenés que entender bien. ¿Ah? O ninguno estaría dispuesto a pagar. Pero exacto, entonces, qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, antes de crear ninguna solución, antes de pensar en ningún diseño, de nada, agarro y hablo con 40 personas y les digo, págame $50 y te ahorro 6 horas. Y eso es fácil de probar, o sea, pongo un tipo a que literalmente te haga la fila, o sea, lo que sea. No necesitas de producto y tecnología para demostrar si hay validez de tu negocio. Y si hay 50 personas que te pagarían los $50, tenés algo interesante. Y ahí comenzás a entrar más y más y más en profundidad. Pero para explicarle, no le explicas por ahorrate la fila, sino te digo, vos sos una persona exitosa que cada hora cuenta. Quiero ayudarte a ser más exitoso. O sea, tu visión de progreso es, sos una gente que utiliza cada hora de tu tiempo de la mejor forma. Te cuento cuáles son los problemas, etc. Bueno, y ahí entras en Jobs to be done, pero siempre hablo de progreso y Jobs to be done, de la persona, lo que quiere lograr. Ok, Bueno, buenísimo. Me tiraste una bien complicada, Héctor, gracias. Era la intención. Digo, como ya estamos casi cerrando, porque sí respetamos mucho el tiempo, no sé si alguien tenga otra pregunta así de sustancial y concreta para David. O David, ¿quieres ir también diciendo los últimos recomendaciones, sugerencias? Porque ya es la última sesión. No, acá Ilsi preguntaba, creo que lo mencionaste en un momento de tu introducción, ¿qué corriente es mejor para B2B? B2B en general tienen problemas mucho más claros. O sea, B2B no te dice tipo, no quiero perder tiempo, por ejemplo, que es lo que acabamos de hablar, porque ellos tampoco quieren perder tiempo, pero ellos entienden que todo tiempo tiene un costo específico, ¿no? Entonces, con B2B es mucho más entrar en entender mejor exactamente la actividad del usuario. Entonces, hay mucho más es otra historia, es mucho más de entender la actividad actual. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con restaurantes. Los restaurantes hoy pierden mucho tiempo sincronizando catálogos entre distintas agregadoras, tipo vendo por iFood, por Rappi, por Uber Eats. Les cuesta mantener eso andando, es una pereza, es un problema para ellos. ¿Cuánto problema? Entonces ahí comenzás a entender mejor, o sea, con B2B vos comenzás a quebrarlo mucho más en cuánta gente tenés a cargo para eso, cuántas horas por semana usan, cuánto pagás por salario en promedio, qué cantidad de errores tiene, cuántas horas, etcétera, etcétera. Y comenzás a entender mejor y diagramar el problema como un problema numérico. Y de vuelta vuelves a caer con B2B, la visión de progreso del tipo es mucho más clara, es quiero hacer más plato, quiero ahorrar menos costo, entonces es una cuestión mucho más de cómo logro que la ecuación económica tenga sentido con esta persona, resolviéndole este problema con esta solución, ¿no? Acá tenemos otra, David, que dice, Jobs to be done pretende entender el job y ofrecer una solución o solo entender el job. Jobs to be done es el progreso que la persona quiere lograr en su vida. O sea, una persona no compra una Harley Davidson porque quiere ir de un punto A a un punto B. Una persona compra Harley Davidson porque quiere sentir de vuelta la libertad que él tenía cuando era mucho más joven. Entonces, el job to be done es ese problema, es esa visión de progreso, visión de mejora de esa persona que tiene sobre sí misma. Y nunca jamás te va a decir cómo resolverlo. ¿Entendés? Hay miles de formas de resolverlo. Jobs to be done solo te dice, esto es lo que progreso para esa persona significa. Y después, obviamente, vos tenés que asegurarte que tu producto entregue ese progreso. Te doy un ejemplo rápido. Imagínate que vos querés ir a tu oficina y querés prender el auto y hace un ruido extraño, pero funciona, vas a la oficina y no pasa nada. Pero 2 semanas después prendes el auto y esta vez no arranca, te perdiste reunión para llegar a tu empresa, estás re enojado, frustrado y decís, no, basta, no aguanto más, voy a cambiar el auto. Comenzás a investigar qué autos existen, comenzás a investigar cuáles son los mejores autos, buscas en Google porque no entiendes nada sobre el tema, comenzás a buscar mejores autos, más seguros, más lo que fuera, more reliable. Vas a distintos vendedores de autos y a los vendedores de autos les haces preguntas del estilo de, ¿este auto es confiable? ¿Este auto funciona? ¿Este auto es eficiente? Tengo que decir que sí, que sí, que sí, pero lo que vos estás queriendo saber es, ¿este auto me va a dejar en banda cuando tengo que llegar a la oficina? ¿Este auto va a hacer ruidos extraños? Es lo que la persona está pensando.
cuando prueba tu auto y cuando experimente el producto, ese motor más vale que no haga ningún solo ruido y que parezca muy seguro. Y esa persona eventualmente decide o no decide, pero decide comprar el auto, lo comienza a experimentar, lo comienza a probar, hasta que en un momento está contenta con su compra y dice, listo, problema resuelto, y se va de su mente y nunca más volvió. ¿Cuál es el punto que quiero decir acá? Jobs to be done, o sea, la clave de Jobs to be done es que el tipo que le vendió el auto aquí ni siquiera supo por qué el otro le compró. En general, ni entramos tan en detalle. Entonces, si vos lográs entender que esto realmente importa, tenés que asegurarte que tu producto no falle en esos 30 segundos, en ese primer minuto que el usuario va a validar tu producto y lo va a comenzar a probar con su criterio que no te lo contó. Entonces, Jobs to be done te ayuda a desenmascarar lo que sea que la persona está pensando con estas conversaciones, con entrar en por qué estás buscando una solución, qué problema estás resolviendo, cómo lo resolviste antes. Hay mucha de esa conversación en las entrevistas cualitativas de Jobs to be Done, y después entendés cuáles son los criterios de tu producto que tienen que resolverlo muy bien en los primeros 30 segundos, el primer minuto, para que la persona diga, wow, hice una buena compra, no tengo que pensar más en este problema. Creo que hay otra pregunta, Ilse, no sé si fue la misma. Dice, para estudiar y profundizar un poco más de Jobs to be Done, mencionaste que la perspectiva de Clemen es para B2C y la de quién para B2B. Creo que es la misma, ¿no? Que ya se preguntó antes. Sí, perdón. Hola a todos. Hola. Sí, solamente que quería escuchar el nombre del autor que mencionaste como para estudiar un poquito. Solo alcancé a escuchar que Clement para B2C, pero no entendí quién. La perspectiva de quién para B2B. Es un poco lo que estoy contando acá, o sea, B2B es mucho más orientado a la actividad, al flujo de actividades. Entonces, Tony Olwick es mucho más enfocado en actividades, mucho más enfocado en activity mapping, mucho más enfocado en la quiebra de las distintas personas que toman decisiones. Alan Clement es mucho más orientado a esta visión de progreso de la persona, a lo que quiere lograr esta persona, que es mucho más B2C, que es mucho más 0 to 1, que es mucho más, te diría hasta marketing, y el otro es mucho más especificación de producto y cómo tengo que resolver un problema. Y para mí funciona mejor para estos distintos estadios. Súper, pues respondida. A todos les agradecemos mucho. Ahorita yo tengo la última pregunta para David y mientras nos ayuda a responderla, me gustaría que aquí en el chat, creo que también se las va a mandar por aparte, pero estamos mandando un formulario. Si nos ayudan a evaluar un poquito el sprint, les va a llegar también por la plataforma seguro, pero si tienen tiempo en lo que vamos cerrando con David, les agradecemos mucho su aportación. David, en lo que ellos responden, y ya para ir cerrando, creo que yo tengo una pregunta que fue de las que más me hicieron entender Jobs to be Done en la parte táctica y de ya sacar el outcome. El outcome que yo le veo más valioso a Jobs to be Done es llegar a Opportunity Landscape. ¿Estamos en el mismo carril? ¿Tú crees que es lo mismo? Todo lo que hagas, todo lo que mezcles y todo lo que quites, el Opportunity Landscape es lo que te lleva a encontrarle más valor. ¿Es cierto? ¿Para qué te diría? O sea, Opportunity Landscape a nosotros nos ayudó a alinear a toda la empresa. Eso fue lo más importante. Marketing, ventas, todo el mundo entendió que ese era el foco y ese fue el foco por los próximos 6, 12 meses y funcionó. O sea, crecimos, comenzamos a generar, etcétera. Sí, yo te diría que ese es un punto. Muy bien. Entonces, como yo también lo entendí así, ¿qué recomendarías o qué última sugerencia les darías para que se vayan con algo táctico de llegar hasta allá, así no tengan toda la teoría y no sean tan expertos, porque esto fue introductorio, pero que lleguen con quiero llegar a un Opportunity Landscape, quiero llegar a algo que ya aplique a mi empresa? ¿Qué sugerencia harías? Es que ahí está el tema. O sea, yo lo que te diría es, si tu empresa es muy grande, es muy difícil llegar a Opportunity Landscape porque la empresa misma no te va a poner en tela de juicio y requerís mucho apoyo, mucha ayuda. By the way, totalmente abierto a que cualquier persona me agregue en LinkedIn y puedo charlar más a fondo sobre cómo yo recomendaría hacer eso. Pero si estás en una etapa mucho más temprana, no necesitas aplicar todo eso para convencer a nadie. Ya vos con las conversaciones y con entender, de vuelta, si con 30 o 40 personas ya te compran tu propuesta de valor y vos explicas muy articuladamente tu propuesta de valor y resuelve el job to be done de ellos, ya estás aplicando el job to be done, no necesitas convencerle a nadie y ya funcionó. Entonces, no hace falta más que eso. Inclusive yo aplico jobs to be done hasta para equipos de ingeniería hoy, a ese nivel. Excelente. Así que se aplican todo, es muy simple. Si me permites, hago como conclusión y sum up, ya tú me dirás si sí o si no, y me le agregas. Para early stage, para temas tempranos de empresas pequeñas y que apenas están en discovery, no hagan toda la ruta, simplemente experimenten y hablen con los usuarios mientras estén en el camino. Y para empresas más grandes que ya tienen que llegar a un opportunity landscape, respeten un poquito el proceso.
me acepta esa recomendación? Sí, te diría más bien, cuando sos más pequeño, lo cualitativo pesa mucho y está ok para avanzar. Cuando sos más grande, necesitas más peso cuantitativo y ahí es donde Opportunity Landscape ayuda a tener más evidencia sobre dónde enfocarte y dónde no. Súper. Early stage, enfócate en cualitativo, en la data de cada conversación. Big stage o ya advanced stage, ya es decide con datos. Entre más tengas, mucho mejor, ¿cierto? Súper. Pues muchas gracias a todos. Ya con esto vamos concluyendo. Les recordamos que ahí está el Forms. Tom, por ahí tiene palabras, pero les recuerdo nada más que si nos ayudan con el Forms, nos ayudarán demasiado para mejorar estas experiencias. Y pues voy a seguir yo pendiente de la plataforma. Dale, Tom. ¿Tenías algo que decir? No, nada, saludar a todos, que tengan un buen fin de año y Navidad. Y no mucho más, cumplir un poco con el horario que quería. Sabemos que el tiempo de David y de todos ustedes es muy valioso y nos gusta cerrar en tiempo. A ti, Héctor, por liderar esta sesión de hoy. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense, felices fiestas. Hasta luego, Bye. gracias. Muchas Todos gracias, felices igual. año. Felices Gracias. fiestas a todos. Gracias, hasta luego.